están en campaña y van a hacer todo lo que sea para ganar un voto más. No regales el tuyo. El Arranque. Todo lo que necesitas saber para tomar una buena decisión. Matías Tombolini es economista, profe universitario, ha sido consultor económico durante muchos años, lo sigue siendo. La realidad es que decidió meterse en política y bueno, le agradezco, Matías, por venir a Radio Sónica. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿por qué decidiste meterte en política? Mira, la verdad es que a mí me parece que la posibilidad de analizar las realidades de los medios, en la facu, escribiendo libros o escribiendo artículos en los diarios, supone una manera de observar qué es lo que sucede, pero la vocación de hacer cosas para que todos vivamos mejor, para que nuestros hijos reciban un país mejor del que recibimos nosotros, tiene o hace sentido en la necesidad de involucrarnos desde un lugar diferente, y por eso la posibilidad de participar que quiere decir hoy estar encabezando esta lista que me ofreció Sergio Massa, Margarita Stolbizer, para mí fue una oportunidad muy interesante para poder transitar este camino que va de un lado a otro y que la verdad que es apasionante, por lo menos en esta instancia de la campaña a mí me parece muy pero muy lindo. Digamos. ¿Y te sentís afín ideológicamente con Margarita y con Sergio? Bueno, ellos expresan una síntesis bastante interesante porque Sergio amplió el alcance de su fuerza política incorporando a Vicky Donda en la ciudad y a Margarita Stolbizer, lo cual le dio un sesgo progresista, sí, un sesgo inclusivo, pero mantuvo dentro de esa línea a Roberto Labaña como la principal referencia económica del espacio, que para mí ha sido el mejor ministro de Economía de los últimos 40 años en la Argentina, con lo cual es un espacio en el cual yo me siento confortable y siento que es un espacio que además no etiqueta a las personas, no te toma un examen de peronistómetro o de radicalómetro, sencillamente aquellos que nos fuimos sumando lo hacemos desde el campo de las ideas, porque de lo que se trata es de discutir ideas, no de discutir personas, como parece que es hoy lo que se quiere hacer en el contexto de esta campaña. ¿Y cuáles son las ideas económicas que te gustaría llevar al Congreso? Mira, nosotros insistimos primero con una caracterización que hace lugar en el eje de nuestra campaña, que es que no alcanza la plata. Así empezamos la campaña en la cocina y así la estamos terminando con el último spot que salió hoy. Y por otra parte decimos que ni el gobierno anterior ni este gobierno lo han podido resolver y la idea allí es presentar ideas innovadoras. En nuestro caso hablamos de bajar el IVA a los alimentos, hablamos de una ley de góndolas, hablamos de promover el haber 14 para los jubilados con la ganancia del fondo de garantía en los años en los cuales no hay o hay una pérdida, si se quiere, de poder adquisitivo por parte de jubilados y pensionados. Es decir, un conjunto de medidas que van en la dirección de preservar el poder de compra de quienes menos tienen, de las clases medias, que es diferente de lo que está haciendo el gobierno hoy, cuyos resultados se ven con una caída del consumo que es evidente. Matías, la propuesta de bajar el IVA, supongamos hay disparidad en el IVA de los alimentos, no todos tienen la misma carga tributaria, pero así supongamos algún alimento que tenga el 20% de IVA, sí. Si vos lo bajaras al 10%, ¿eso implica bajar exactamente ese porcentaje en el precio o no? Para explicárselo a la gente. Sí, nosotros creemos que sí, que hay que quitar el IVA a los alimentos de la canasta básica, ya sea 10,5 o 21, dependiendo cuál sea, si es pan o si es aceite, por ejemplo, y eso supondría una reducción del mismo tamaño en el precio. Ahora bien, esto no resuelve la inflación. La inflación es un proceso que tiene que ver con el movimiento de todos los precios de la economía. Esto lo que da es un poco de oxígeno a quienes mayor parte de su ingreso destinan justamente a alimentos y bebidas, que son los sectores más postergados, los sectores medios, que no tienen una capacidad de ahorro y que van justamente a gastar sus ingresos allí a donde tiene que ver con alimentos y bebidas. Es un proceso que por supuesto supone también encontrar cuál es la estructura de costo de las compañías, porque es un poco técnico, pero vos cuando te comprás un producto, cada producto no es, por ejemplo, acá tengo un control remoto en mi mano. Este control remoto tiene teclas, una especie de carcasa de plástico, fue transportado hasta un lugar, vino en una caja, a su vez fue un centro de distribución.
todo eso también tiene IVA. Entonces hay que estudiar cuál es la estructura de costos para quitarle el IVA a todo eso que se expresa en el precio del control remoto individual, que tiene 21% de IVA. Ahora, quitarle el precio a quitarle el precio, el IVA a este control remoto, en realidad es ir para atrás en la formación de este precio, que por supuesto no es una tarea simple, pero que bien vale la pena realizarla, porque de algún modo es una manera de tener una medida de acción directa para mejorar el poder de compra de los salarios. En principio, la ley de góndola, ¿vos crees que también mejoraría la competencia entre los productos? Y claro que sí, porque en la medida que podamos avanzar en la posibilidad de tener mayor competencia y dándole acceso a productos que hoy están afuera, justamente de las góndolas de nuestros supermercados, tendríamos la chance, de alguna manera, de tratar de ver si además se cumple esto de que muchas veces la cadena de intermediación le da un sesgo a los precios de los productos que no deberían por qué tener, y que se verifican en la diferencia que hay entre el precio del productor y lo que se termina observando en el precio de la góndola. Una góndola que, además, dada la concentración que hay en la venta de supermercados que, por cierto, en muchas partes del mundo no hay hipermercados adentro de las ciudades. Vos te vas a París, no vas a encontrar un Carrefour, no hay, digamos. Claramente esto se ubica en las afueras de las ciudades. Entonces, todos esos temas, bueno, deberían ser susceptibles de ser por lo menos pensados, conversados, porque ponerle que nuestra idea no es buena y está mal. Lo que estaría bueno es que discutamos ideas, sino que discutamos personas. Y cuando hacemos una propuesta, lo que viene siempre es por ahí algún tipo de descalificación o algún tipo de evaluación que no hace a la idea, sino a quien la formula. Quique. Sí, mira, yo siempre pienso, vos ahora tu postulación es para entrar como diputado nacional en el Congreso. Y yo siempre fui de la idea de que el Congreso de este país no necesita, en esta etapa de la Argentina, por ejemplo, gente que, por ejemplo, se postule al Congreso embanderándose como que yo voy a ir al Congreso para defender los derechos de las minorías, de determinada minoría, o me postulo al Congreso para defender los derechos de los animales. Esos son debates que vienen en una Argentina más allá. Hoy la Argentina, hoy estamos debatiendo entre si llegamos al 2020 siendo Argentina o nos convertimos en una cosa totalmente balcanizada. Y un punto central tiene que ver con el manejo de la cuestión económica y nuestra principal hipótesis de conflicto, que esta nadie lo sabe, que es nuestra deuda externa. Nuestra principal hipótesis de conflicto es el endeudamiento externo de la Argentina. Y el rol fundamental del Congreso, que siempre lo viene evadiendo sistemáticamente, y según la Constitución, el Congreso es el que tiene que entender y aprobar todas las cuestiones de endeudamiento argentino. Por eso yo sostengo que es importantísimo en esta Argentina de hoy tener en el Congreso gente que entienda de estas cuestiones de la deuda argentina. ¿Cuál es tu postura frente a esto? Mira, yo creo que no puede haber una postura simplista. Para mí, la dinámica que la Argentina tiene en términos del nivel de endeudamiento o de la trayectoria del crecimiento de la deuda externa de la Argentina es preocupante. Es decir, hoy por hoy es como si vos me decís, me comí una milanesa con papas fritas, milanesa frita con papas fritas, le puse un huevo frito, le puse un montón de aderezo, ¿cómo lo ves? Y no está bueno, pero no te va a afectar seriamente la salud. Ahora, si vos empezás a comer milanesa con papas fritas y huevo frito y aderezo todos los días, y hamburguesa y cosas muy grasosas y fritas, bueno, vas a tener un problema en tu presión, vas a tener un problema en tu colesterol. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es la trayectoria, o sea, esta idea de que la deuda vaya siendo el elemento al cual se recurre para que te cierren las cuentas en la Argentina, en vez de buscar un modelo que propenda a un mayor crecimiento para que de ese modo cierren las cuentas en la Argentina. Entonces, hoy la deuda no es grave, lo grave es la tendencia que tiene, y en la tendencia que tiene aparecen riesgos importantes, porque en el 2020 o en el 2021, si seguimos con esta tendencia, vamos a deber un poco menos que un PBI entero, cuando hoy debemos la mitad. Y entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo hacemos para evitar en una dinámica de endeudamiento como la que se tiene hoy? Y eso supone una discusión compleja que tiene que ver con cómo hacemos para recaudar más bajando impuestos, esto es, cobrándole a más argentinos impuestos que hoy no pagan, y esto es, ampliando la base tributaria sobre una economía
que crece y no que se contrae, sobre una economía que promueve la producción y el empleo y no que promueve la renta financiera, que por cierto no paga impuestos. Bueno, allí es donde aparece una discusión que tiene que ver además con el modelo de desarrollo de país que se pretende. Está bien, estas cuestiones yo las entiendo perfectamente si estuvieras hablando desde el Poder Ejecutivo, pero hablando desde el Poder Legislativo, siendo diputado, vos no vas a tener inferencia en las políticas económicas. Sí vas a ser el que aprueba o desaprueba las propuestas que haga el gobierno con respecto a endeudamiento puntualmente, porque eso lo marca la Constitución y ningún gobierno, desde que yo tengo memoria, viene respetando eso. Siempre la economía es algo que se maneja... Sí, no pasa por el Congreso. De una manera esotérica, entre gallos y medianoche, entre quien está en el Ministerio de Economía y quien está en el Banco Central. Y el Congreso ni existe para esto. ¿Cómo te vas a manejar estando en el Congreso? ¿Cómo vas a enfrentar al Poder Ejecutivo que va a aparecer Sturzenegger emitiéndole VAX, siguiendo emitiéndole VAX? Va a aparecer Duhovne negociando créditos con organismos multinacionales. ¿Y desde el Congreso qué pasa? Lo que pasa es que la mirada que yo tengo es distinta de la tuya en términos de lo sistémico que yo considero que es la política. Para mí, la oportunidad que tenemos el domingo que viene y el 22 de octubre es de decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con el rumbo que tomó la economía. Y esto es una primera señal que hace algún efecto, que tiene algún efecto respecto de las políticas económicas propiamente dichas. El gobierno va a leer la elección en el sentido que crea conveniente y la sociedad también, diciéndole si está de acuerdo o no. Entonces, las elecciones no tienen solamente la función de poner personas a trabajar, de diputados o no, porque de hecho podrías perder una elección a título individual, no entrar a la banca, por ejemplo, y sin embargo dar cuenta de la visibilización de ciertos problemas que hasta acá no se estaban discutiendo. Aprobar o no aprobar la posibilidad de que la Argentina tome deuda o no, también tiene que ver con una discusión más compleja, que es la discusión del presupuesto. Allí es donde se aprueba fundamentalmente la emisión de deuda. Eso es básico. La discusión del presupuesto, que es para la Argentina, es como la discusión de consorcio del edificio de cada uno de nosotros. Esa discusión supone además entender cuál es el orden de prioridades que tiene el gobierno a la hora de formular el presupuesto. ¿Por qué? Porque así como en el consorcio ordenás en qué gastás y en qué no, en el presupuesto pasa lo mismo. Si la cuenta no te cierra y vos no aprobás cierto nivel de endeudamiento, sencillamente tenés que cortar los gastos, y eso es mucho más complejo. Por eso la cuestión se tiene que mirar de una manera tal vez holística, un poco más integral, en donde lo que se vea sea justamente la trayectoria y cómo está compuesto ese gasto. Nosotros creemos que lo que hay que buscar es cómo se priorizan gastos e impuestos para apuntar a una recuperación del consumo que no forma parte de las prioridades del gobierno. Entonces, siendo los términos estrictamente técnicos, hablamos recién de deuda pública, vos hablabas de LEVAC. Las LEVAC son patrimonio o decisión exclusiva y excluyente de la autoridad monetaria, que es justamente el Banco Central. Es una herramienta que puede utilizar y en ese sentido tendrá que dar cuentas si finalmente tiene alguna acción que vaya en un sentido que perjudique el interés del conjunto de los argentinos. Da cuentas de dos maneras, tanto el Banco Central como el Poder Ejecutivo. Primero en las elecciones. Por eso es tan importante entender que no solo no se deben eliminar las elecciones de medio término, sino que se deben profundizar en términos del sentido que tienen, porque representan la oportunidad sagrada que la democracia tiene de decirle a quien gobierna, el Poder Ejecutivo, si está haciendo las cosas bien o si las está haciendo mal. Otra discusión son las PASO, que tienen otro rol que puede estar, poco venido a menos ahora porque no hay mucha discusión respecto de las PASO. Y finalmente, cuando vos hablabas de la deuda, el otro tema que es interesante es que el gobierno anuló la discusión de las ideas, pero sobre todo de la economía. Y yo digo que acá son como Aníbal Fernández. ¿Por qué? Aníbal Fernández decía que no había inseguridad, sino que había una sensación de inseguridad. Bueno, el gobierno, al no hablar de economía, también te está haciendo el mismo juego, pero desde un lugar distinto. Tal vez más cool, un poco más estudiado, pero evita discutir. Si cuando invisibilizás un tema, lo digas con una frase tremenda como sensación de inseguridad, o lo digas guardando silencio, lo cierto es que estás corriendo del eje de discusión algo que nos pasa a todos, que llegar a fin de mes es muy difícil.
Entonces, sería mucho mejor escuchar a un gobierno que dice, sí, sabemos que llegar a fin de mes es muy difícil, pero te proponemos esto y esto. Bueno, ¿ustedes escucharon alguna propuesta por parte del gobierno? No. O sea, es una elección vacía de contenido en lo que tiene que ver con las dos alternativas que el gobierno presenta, tanto Lustó como Lilita Carrió en la Ciudad de Buenos Aires para el Parlamento Nacional. Y bueno, si aparece un Durban Barba diciéndole como consejo de campaña a sus candidatos, yo no quiero que la gente los entienda, yo quiero que la gente los quiera, o sea, no expliquen nada. Vayan, sonrían, leen un globito amarillo y ya. Bueno, pero eso tiene que ver con cómo se concibe la política como herramienta de transformación, digamos, independientemente de que muchos hayamos quedado en algún punto desilusionados con la política y que nos parezca que es todo parecido, que es todo lo mismo. La idea de quitarle el contenido a la política es lo que hace que hoy el gobierno quede a merced de un resultado electoral para ver cuánto va a costar el dólar la semana que viene, justamente porque no hay un proyecto de nación concreto, y los proyectos de nación no se definen por lo que emana de los procesos cuantitativos que supone el Big Data. Los liderazgos políticos no tienen que ver estrictamente con el resultado del focus group, sino que establecen un conjunto de parámetros, intentan sintetizar un sueño colectivo y dirigen justamente a los pueblos hacia un lugar determinado, que tiene costos en el camino y por supuesto que los tienen, pero el liderazgo supone eso. Difícil sería pensar cómo podría haber salido Gran Bretaña de la Segunda Guerra Mundial con la promesa de sangre, sudor y lágrimas, si pensáramos que Churchill hacía un focus group para decir eso, que no era probablemente lo que mejor le resultaba en términos de su política personal. La transformación y el liderazgo no tienen que ver justamente con esto que propone Durán Barba, sino que tienen que ver con la posibilidad de discutir los temas importantes. Te pongo un ejemplo. Carrió acusó directamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de delitos graves y dejó de hablar de eso durante la campaña, lo cual supone vaciar de contenido a la política, lo cual supone lo importante lo discutimos después. La reforma laboral y la dejamos correr, pero el contenido lo discutimos después. La reforma previsional, lo mismo. Es decir, someter a un proceso electoral a los argentinos al silencio. Lo mismo que quería hacer el gobierno anterior cuando mentía con las estadísticas. Ahora no mienten, solamente dejan de hablar de ellas. Hablando de estadísticas, ¿por qué bajan todos los indicadores del consumo? A ver si me lo podés explicar, se lo podés explicar a la gente. Bajan todos los indicadores de consumo y sin embargo el gobierno está contento por algunos números que parecen empezar con los brotes verdes. Y en relación a las estadísticas también preguntarte por el trabajo, porque recién comentábamos la portada de Clarín donde decíamos como 7 de agosto la gente está no pidiendo trabajo sino agradeciendo con los números. ¿Qué está, pidiendo trabajo o agradeciendo? No sé qué lectura hará el diario respecto de la visita. Cuando vos ves mucha gente en San Cayetano, la gente va a pedir más. Nosotros que agradecer. pensábamos lo mismo, pero acabamos de leer la noticia porque nos sorprendió, ¿no? Todos estos años de kirchnerismo, Clarín titulaba filas interminables de gente pidiendo trabajo en Cayetano. Hoy está titulando la gente agradeciendo en San Cayetano. Bueno, un título del cual, por supuesto, calculo que quien lo puso encontrará sentido en ello. Yo creo que quien acude a San Cayetano, como históricamente sucedió, tiene que ver con un problema en el empleo. Argentina no tiene una crisis de empleo, no. Y Argentina está creciendo, sí. Lo que pasa es que crecer significa muchas cosas. Vos podés crecer porque hay actores de la economía que les va mucho mejor, al tiempo que mientras se venden más autos, se vende menos comida. De hecho, podrías presentar números que tienen que ver con alguna recuperación marginal de algunos aspectos del consumo y otra muy robusta. Pero la gran pregunta es que nos está escuchando si siente que está mejor o que está peor. Claro. Y eso no te lo va a contar un número, te lo va a contar tu bolsillo, si vas más al cine, si vas más a comer afuera, si te alcanza más para comprarte la comida que querés, si tuviste que comprar la comida en cuotas, si tuviste que pasarte una segunda marca. Los argentinos al momento de votar entendemos claramente que la cosa no pasa por un abrazo, por una selfie o por una frase cool. Lo que pasa es que lo importante es tratar de tener el coraje de poner esto arriba de la mesa, que es lo que la mesa de la política no quiere discutir. Es difícil en la ciudad de Buenos Aires puntualmente porque combatís con dos pesos pesados. Recién hablabas de Carrió y también está del otro lado Martín Lustó. La verdad que la tenés difícil, ¿no?
Y también está Daniel Filmus. También Filmus, a ver, el espacio es un espacio, un país que hace primero su debut electoral, porque venimos de un proceso en donde el Frente Renovador, junto con Libres del Sur y con el GEN, bueno, encuentran esta síntesis en un espacio, un país que además es una marca nueva y que por lo tanto no es una marca electoral conocida. Esto hay que entenderlo también desde el punto de vista de la comunicación. Ustedes son comunicadores y saben que la comunicación no termina solamente en aquellos que nos están escuchando en este momento, que están informados y están interesados en la discusión de la política, sino que tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Establecer la discusión allí es un desafío, y sobre todo porque aparte mi nivel de conocimiento no compara con el de Martín Lustó, el de Daniel Filmus, el de Lilita Carrió, que tienen un 100% de conocimiento en la sociedad, porque además viven de la política hace más de una década y media como mínimo, en el caso de Martín, y hace más de 2 décadas y media, como en el caso de Lilita o como en el caso de Daniel Filmus, que son personas que han estado vinculadas al sector público hace ya realmente mucho tiempo. Lo mío, más allá de dar clases en la facultad y de haber participado como militante en algún momento en algún partido político, no tiene nada que ver con eso. ¿Dónde participaste? Yo militaba en el socialismo, de Hermes Wiener, acá de Roy Cortina, gente con la que tengo muy lindo recuerdo, pero lo cierto es que mi pertenencia, bueno, tiene que ver con los libros que escribí. Yo termina la elección el 13, el 14 espero estar contento con los resultados, y el 18 me tengo que ir a Chaco a dar una conferencia, porque yo si no doy conferencia no como, digamos. Y claro, y el 23 en el Hilton doy otra y vivo de eso. Justamente hablando de tus libros, el último libro fue Economatrix, ¿no? Qué lindo que lo menciones, todos lo pueden comprar en las librerías de la Argentina. Bueno, quería que me cuentes, vos hablás de los mitos económicos forjados durante el matrimonio Kirchner y el primer año del gobierno de Macri. Sí, porque justamente Economatrix, la bajada es números más allá de los relatos. Este fue un libro que, de hecho, yo no estaba participando en ningún espacio cuando lo escribimos a lo largo del año pasado y este año, y lo que hace es poner blanco sobre negro algo que tiene que ver con el tema de los relatos. Ahora, yo rescato el valor del relato como instrumento político, en el sentido de que es la manera de contar un proyecto político, que es una ficción que todos creemos en un momento determinado, como creímos la ficción del relato kirchnerista en su momento, como creímos la ficción del Si se puede de Mauricio. El problema no es el relato, el problema es cuando el relato se nutre de datos que no son ciertos. Del mito. Exacto. Cuando aparece la necesidad de forzar la discusión de las ideas por fuera justamente de los datos y entramos en la discusión de las ideas cayendo en la falacia ad hominem, que es discutir a quién dice y no lo que se dice. Claro. Y esto tiene que ver justamente con este libro en donde repasamos datos concretos del primer gobierno, del segundo gobierno del kirchnerismo, del tercer gobierno del kirchnerismo y de los primeros años de Mauricio Macri y del primer año de Mauricio Macri, porque esto salió hace 2 meses el libro, en donde también los datos daban cuenta de, bueno, una configuración que es la que sentimos en el bolsillo todos y cada uno de nosotros. Bien, y la última. ¿Sí? El lema de los spots de tu campaña es "La plata no alcanza". Así es. Qué bien que lo sepas. Indica que hemos hecho lo suficiente. Es que llamaron mucho la atención en las redes sociales, el del collar de carne. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Bien, me pareció muy ¿gusta o no gusta? Novedoso, o sea, muy elocuente. Original. Es como una mujer ostentosa con la joya. Todas nos gustan. Después está el otro, el de aceite, un chico aceite, que se pone el aceite como perfume. Y el del boleto estudiantil, el último. Sí. Bueno, esos, como el lema lo dice, la plata no alcanza, queremos saber, a corto plazo, ¿qué medidas hay que tomar para que la plata alcance, pero a corto plazo? Mira, desde el Parlamento lo que nosotros proponemos es bajar los impuestos sobre los alimentos de la canasta básica, para que inmediatamente vos sientas que hay un alivio concreto justamente en el bolsillo. La otra cuestión tiene que ver con el sentido de la política económica, la dirección hacia la cual va. Por eso las elecciones, como hablábamos hace un ratito, ponen diputados en el Congreso que no solamente tienen un rol legislativo. Y acá viene una cosa que es interesante porque alguien que viene de los medios, como es mi caso, o tal vez no como periodista, pero sí como analista, como viajero frecuente. En los medios, claro. Tenemos la oportunidad allí de darle
de amplificar ciertos temas que de otro modo serían difíciles de amplificar, de hacer visibles ciertas problemáticas que tienen que ver con lo que nos pasa a los argentinos. El Congreso debería funcionar como la caja de resonancia de los problemas de los argentinos, aunque la solución final que emerja de allí no sea la que uno quiere. Lo que pasa es que también tiene que ver esto con qué sentido se le encuentra al diálogo en la dirección de lo que plantea el Papa. Yo digo siempre rescatar la cultura del encuentro que plantea el Papa Francisco, en la dirección de entender que el diálogo suele ser una herramienta que construye soluciones, porque si el diálogo existe, lo es o existe entre quienes no piensan del mismo modo, no entre quienes piensan igual. Y por lo tanto, lo que surge de allí es más que la suma de las partes. Y en el Congreso eso se puede llegar a realizar siempre que aparezca esta voluntad de dialogar y no de atacar al otro por quien el otro es o por la procedencia del otro. Entonces, allí me parece que se pueden encontrar medidas que tengan que ver con, empujar inicialmente la baja de los precios, la ley de góndolas, y de vuelta, o por ejemplo el haber 14, que se pueda impulsar de manera inmediata. Ustedes saben que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el ahorro de todos nosotros, a donde va la plata que nosotros ahorramos todos los meses con nuestra jubilación, ganó el año pasado nada menos que 211.300 millones de pesos. ¿Y dónde va esa plata ahora? Esa plata, fondea ese fondo de garantía. La pregunta es, ¿el ahorro qué es? La postergación del consumo presente hacia el futuro. Y acá bien, como lo que soy, que es un flaco que viene a dar clase en la facultad. Ahora, la decisión de desahorrar significa decir, yo ahorro para conseguir, porque no consumo hoy para consumir mañana. Pero también puedo tomar la decisión inversa, usar una parte de ese ahorro para consumir hoy, cuando el poder de compra de mi sueldo cayó. Allí es donde aparece esta idea del haber 14, no necesariamente como algo permanente, pero sí como algo puntual hoy, circunstancial, pidiéndole a esta decisión de carácter intertemporal, que significa poner la ganancia del fondo de garantía de vuelta en ese fondo de garantía para que se siga alimentando, para decir, este año los jubilados perdieron 10% de poder de compra, le vamos a devolver el poder de compra, porque eso además va a impulsar el consumo, y si el consumo se impulsa, crece la demanda de empleo, y por lo tanto, entonces, más gente va a aportar al sistema de reparto, y de alguna manera va a hacer más rápida la recuperación de ese ahorro que decidimos destinar a consumo en un momento determinado. Camila. Sí, teniendo en cuenta las declaraciones de Bullrich hace una semana en Radio Blue, que dijo acerca de los derechos de las mujeres, él respondió, si es una beba ni una menos, y teniendo en tu equipo un tinte progresista como lo es Victoria Donde y Margarita Stolbizer, ¿qué medidas tienen en cuenta para regular los derechos de las mujeres y frenar la muerte de las mismas, tanto por la prohibición del aborto como por los femicidios? Bueno, primero, repudiar absolutamente el razonamiento y la declaración de Bullrich, que me parece que va en una dirección equivocada. Yo creo en el aborto legal, lo que no significa que si yo fuera mujer, si abortaría o no. Es una decisión de carácter personal. Ahora, la legalidad de la posibilidad de abortar o no, hace sentido en uno de nuestros videos que se llama Mi cuerpo, mi decisión, forma parte de nuestra campaña. Ahora bien, avanzar en la lucha que supone, por ejemplo, la paridad de género en la cual yo creo, de 50 y 50, tiene que ver con que el Estado está para igualar allá donde no existe una igualación. Después podría quitarse esta medida y dejarla quizás como transitoria una vez que estén las situaciones iguales, pero hoy en la Argentina las mujeres ganan 27% menos que los hombres. Hoy en la Argentina, en menores de 30 años, el desempleo en hombres es 17%, en mujeres es de 20%. Hoy en la Argentina las niñas pobres son más que los niños pobres. Hoy en la Argentina vos tenés una ley de educación sexual integral que no se aplica como corresponde, y los chicos 70% reciben solo 2 horas al año, y tiene que ver sobre todo con la genitalidad, la idea de la educación sexual integral, cuando debería avanzar sobre la capacidad que tengan nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, de conocer cuáles son sus derechos en términos justamente de la existencia de los mismos, que hoy no se conoce.
Hoy en la Argentina un desodorante de mujer es más caro que un desodorante de hombre. Una maquinita de afeitar de mujer es más cara que una maquinita de afeitar de hombre. En lo que se llama el impuesto rosa, nosotros sacamos un GIF hace poquito, está en mis redes sociales, justamente explicando la diferencia de precio. Hoy en la Argentina los productos de gestión menstrual son entendidos como productos de higiene y de belleza cuando en realidad son productos de salud. Bueno, toda esa lucha de género es una lucha que nosotros entendemos y que tiene que ver también con la presencia de Raquel Vivanco, dirigente de Mumalá, y de Laura Velasco, también dirigente del Espacio, que tanto en la lista de legisladores como en la lista de diputados nacionales hacen su aporte en esa dirección, lo mismo que en lo que tiene que ver con ley de talles y distintas iniciativas que van en la dirección de la necesidad de tener un Estado que esté allí para igualar en donde hace falta. Tal vez en el precio de la ropa tengan un poco más de suerte, ¿eh? La Sí. ropa de hombres es un poco más cara, me parece, me da la sensación. Sí, hay más ropa vintage de mujer también Sí. que de hombres. Sí. Hay muchas ferias americanas, muchos antros. Las mujeres Sí. tenemos que hacer una búsqueda intensa a la hora de... Sin duda, lo que elegir pasa es ropa. que en realidad, y acá de vuelta me sale el profe. profe, la ropa de hombre puede que sea más cara, pero si vos mirás la cantidad de prendas que la moda indica que tiene que usar una mujer, en la suma al final, seguramente las mujeres gastan más plata que los hombres. Con lo cual, bueno, me parece que por ese lado ganamos los hombres. Te nombro algunas personalidades. Digo, vos ganamos la económicamente describís. porque te gastamos menos plata. Sí, digamos. sí, entiendo, se entiende. Y vos me decís lo que quieras en 3, 4, 5 palabras, en una idea. Sergio Massa. El futuro presidente de la Argentina. Cristina Kirchner. El pasado. Mauricio Macri. Una desilusión. Máximo Kirchner. No lo conozco. El Papa Francisco. El argentino más importante de la historia. Elisa Carrió. Moralmente aceptable, económicamente muy contradictoria. Martín Lustó. Un oficialista. Matías Tombolini. Un pibe que viene de afuera con ganas de sumar. Matías, gracias por venir a Radio Sónica. Gracias por invitarme.